Pero nada, mis hermanos, Dios les bendiga de nuevo, gracias por estar aquí. Y nada, para mí es un honor poder comenzar este nuevo mes, que es el mes, como decía Maciel, de nuestro aniversario. Como iglesia, ¿verdad? Estamos de aniversario. Y no sé cuántos de ustedes, quizá en la Biblia completa o en sus lecturas tradicionales, ¿verdad? En su lectura usual, han leído el libro de Primera de Samuel, Primera, Segunda de Samuel, de los primeros libros que aparecen, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y de manera especial, el libro de Primera de Samuel tiene una serie de relatos sumamente interesantes. De hecho, pasan muchas cosas en ese primer libro de Samuel. Eventos que fueron, ¿verdad? Que se convirtieron en un punto de transición, de inflexión para la historia del pueblo de Israel hasta ese momento. Recordemos la historia de quién era Samuel, de dónde sale Samuel, de su madre, como lo presentó. Hacemos mención de él cuando presentamos a los bebecitos acá. Y Samuel creció y se convirtió en el profeta de Dios. Se convirtió en el profeta de Dios para el pueblo de Israel en ese momento. No solamente fue profeta, sino que también, como nos pasa mucho, ¿verdad? Cuando hacemos una cosa, nos ayudan poniéndonos un poquito más de trabajo en otra área. Yo sé que a alguno de ustedes le ha pasado. Pero aparte de profeta, él fue juez y fue sacerdote también en Israel. Y nada, ese fue un evento importante. Ahora, Samuel también tuvo el honor, ¿verdad?, de ser el último de los profetas. De ahí comenzó el proceso de que Israel pidió y Dios le otorgó tener reyes. Entonces fíjense lo que está sucediendo en la historia de Israel en ese libro de Primera de Samuel. De hecho, vemos que se elige a Saúl como el primer rey y luego de ahí viene el rey David. Entonces todo eso está sucediendo en el relato de Primera de Samuel. De manera particular, y antes de llegar a los reyes al final de ahí del libro, hay una situación que se da en Primera de Samuel 4 y es donde se relata una batalla que hubo entre Israel y los filisteos, ¿verdad? Hubo esta batalla y lo interesante de esa batalla es que ellos estaban, ¿verdad? Habían perdido y seguían perdiendo y le dicen, traigan el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿verdad? Y le toca nada más y nada menos a los dos hijos de Eli, que vimos hace unas semanas atrás, no eran los mejores portados, le toca a ellos cargar y llevar el arca a la batalla. Bueno, no solamente no ganaron la batalla, sino que perdieron el arca, los filisteos se la llevaron y Ofni y Finés fueron muertos. Si Rafael estuviera aquí arriba predicando, diría justicia divina, ¿verdad? Pero eso les pasó, ¿verdad? Ellos murieron y perdieron el arca y obviamente perdieron la batalla. Esa noticia de la derrota de Israel, oiga, me trajo repercusiones. El pueblo entero estuvo de luto. Elí, ¿verdad?, el padre de ellos, que era sumo sacerdote, al oír esa información, estaba sentado en una silla y dice que él se echó para atrás, se fue para atrás cuando le dijeron esa noticia de impresión y se desnucó, murió en el momento. La esposa de Finés, que estaba recién dando a luz, estaba embarazada y dando a luz, dio a luz a su hijo y de hecho el nombre que le pone, Icabod, anoten por ahí para Biblionario 26, el nombre que le pone Icabod quiere decir la gloria se ha perdido, la gloria ha sido destruida, refiriéndose al hecho de que la gloria de Israel, el arca y todo lo que eso representaba para el pueblo se había perdido. Ella después de eso murió. Fíjense cómo esta situación que venía desde atrás, ¿verdad? Y sobre todo por el pecado del pueblo de Israel, causa estragos. Israel pierde la batalla, Israel pierde el arca, mueren personas importantes en la comunidad, el pueblo entero está de luto. Señores, la situación estaba fea para Israel, estaba bien fea. Y fíjense, la derrota tiene varias razones, varias causas. Lo primero fue la valentía de los filisteos. Ellos no se amedrentaron, dijeron, Israel, vamos para allá, vamos a entrarle. Le hemos dado y le vamos a seguir dando.
Luego estaba la confianza excesiva de los judíos en su amuleto, porque para ellos eso era el arca, ¿verdad? Un amuleto, un cajón de buena suerte. Se olvidaban de que ahí, ¿verdad?, había toda una serie de cosas que representaban la presencia de Dios, las leyes de Dios. Era simplemente un artículo más. Agarren con el arca y llévenla para que nos traiga buena suerte en la batalla. Literal, así fue. Y lo tercero, por lo cual los filisteos derrotan a Israel, es porque ellos, lamentablemente, se habían apartado totalmente de los caminos de Dios. Estaban en idolatría full, ¿verdad? Estaban adorando otros dioses. Le habían dado la espalda a su Dios que los había libertado y que les había dado un lugar propio donde vivir. Y digo todo esto para que como que nos ubiquemos, porque a veces nosotros, sin querer, ¿verdad?, obramos de una manera similar. Pero la historia no termina ahí. Si vamos a 1 Samuel 7, vamos a ver que luego de un periodo de 20 años, el ciclo está cumpliendo 20 años, bueno, no tiene nada que ver por ahora, pero luego de un periodo de 20 años sin el arca y en total ruinas como pueblo, Samuel, como juez, como profeta, como sacerdote de Israel, dice: señores, no podemos seguir así. De hecho, hay una nueva batalla programada, hay una nueva guerra, o la guerra sigue, pero hay una nueva batalla programada contra los filisteos. Vamos a ver qué nos dicen un par de pasajes en 1 Samuel 7. El primero lo encontramos en 1 Samuel 7, 2 al 4. Dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había, ¿qué?, abandonado, ¿verdad? Parecía. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. ¿Quién era Astoret? Biblionario 2026. ¿Quién era Astoret? La pareja, mujer de Baal, literal. Diosa de la fertilidad, diosa del amor sexual, diosa de la guerra y mujer de Baal. Oye, los dioses estaban bien, ¿eh? El dios y la diosa. Es como el divo y la diva, pero nada, tenía pareja. Ese era Astoret. Desháganse de esa cuestión. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de la pareja del millón, de Baal y de Astoret, y adoraron únicamente al Señor. Amén. Muchas veces nosotros tenemos que salir de unos cuantos ídolos, imágenes que tenemos. Algunas veces son cosas, a veces son personas, a veces son simplemente cosas en nuestra vida, ¿verdad?, prácticas que toman el lugar del Señor. Dice el próximo pasaje, ahí mismo, versículos 10 al 12, dice: entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, esto por el arrepentimiento colectivo del pueblo, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una voz poderosa de trueno desde el cielo. Imagínense escuchar esa voz así, sonora, fuerte. Ayer estaba en mi casa, Gladys había salido a una gestión y yo estaba en la casa y cerca de nuestra casa cayó un rayo. Pero no un rayito, no. Como dicen, un rayo y centella. Y el trueno obviamente fue estruendoso. Los perros de mi casa, varios, gracias mi amor, se volvieron locos. Hubo una que yo tuve que meter a la casa y subirla y trancarla en una habitación. Y cuando iba subiendo la escalera, se cayó como 3 veces de los temblores de la pata. Y esa es la más fuerte de mi casa. Un trueno, ¿verdad? Una voz así. Yo sé que hizo temblar a los filisteos.
dice que el Señor habló con una voz poderosa de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda. Porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Él reconoció que la mano poderosa de Dios estaba con ellos, que había estado con ellos. Por eso el versículo anterior dice, parecía que los había abandonado. El Señor nunca los abandonó. El Señor nunca te abandona a ti y a mí. Nosotros somos los que dejamos y abandonamos a Dios. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y nada, esta historia, ¿verdad? Esta historia la quise traer como referencia a lo que va a ser nuestra serie de este mes, porque realmente marca, ¿verdad?, un antes y un después. Marca un momento en que llegamos a la conciencia de que el Señor nunca nos ha abandonado, de que siempre ha estado presente y de que aunque hemos pasado por momentos de gran pérdida, de tribulación, de problemas, el Señor ha siempre estado pendiente de nosotros. Es como el papá y la mamá que tienen de esos hijos rebeldes. Yo sé que ninguno de ustedes ni han sido el hijo rebelde, ni son papás que han tenido hijos rebeldes. Pero el papá siempre está ahí. Vimos hace unas 2 o 3 semanas el Padre misericordioso, el papá del hijo pródigo. El papá siempre estuvo ahí esperando todos los días. El hijo abandonó al papá y se fue. El papá nunca abandonó al hijo. Aunque el hijo no estaba, el papá nunca lo abandonó. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hoy, 3000 años después de ese momento, estamos recordando esa historia. Y le estamos trayendo a ver cómo eso impacta nuestras vidas. Estamos llegando como comunidad de fe al aniversario número 20, como yo decía hace un momentito y la hermana Maciel nos comentó también. Y si nosotros podemos decir algo a boca llena y a casa llena, es que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Pero eso no termina ahí, ¿verdad? Hay historia futura de Israel. Hay historia que sigue hasta el día de hoy con el pueblo de Dios, igual con nosotros. 20 años es simplemente un marcador. Como dicen los gringos, la palabrita esa, déjame ver si me sale en inglés. Milestone. Se oye bonito, ¿verdad? Es un marcador, es una piedra en el camino, es un marcador, una piedra, un ebenecer que está colocado en el camino. De ahí que nuestra serie se titula Hasta aquí, Ebenecer. De eso vamos a estar, y en ese contexto, quizás no la historia propiamente, ya yo di la introducción, quizás haremos referencia en algún momento, pero de eso se trata, de que hasta aquí el Señor al círculo nos ha ayudado, nos ha traído hasta donde estamos. Y hoy vamos a comenzar viendo la historia, tanto del pueblo de Israel, pero la de nosotros también como comunidad, bajo el título de la salida, de la opresión a la libertad. Vamos a hacer una retrospectiva en la historia del pueblo de Israel y ver qué pasó antes de todo ese tiempo que se da la historia de Samuel, que se da la historia de Ebenezer. Bien, nos ponemos de pie, por favor. Quiero que descansen de estar sentados ahí, tendrán un par de horas para hacerlo. Hoy comenzamos temprano, así que el reloj va más lento, por lo menos el mío biológico, ¿verdad? Y nada, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias porque hasta aquí, Señor, ciertamente tú has sido nuestro sostén. Tú has sido nuestra ayuda. Tú has sido, Señor, quien nos ha traído hasta el lugar y el momento en que estamos. Gracias, Padre, por tu palabra que es siempre edificante y pedimos que hoy no sea la excepción. Que lo que vamos a hablar, lo que vamos a escuchar, Señor, lo que vamos a aprender de ti, de cómo tú obras, Señor, podamos aplicarlo a nuestras vidas en cada momento. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento.
Y cuando ustedes oyen ese título, cuando ven ese título, la salida de la opresión a la libertad, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? ¿En quién? Moisés. ¿Qué más? El pueblo. ¿Qué más? Éxodo. Todas esas son palabras que realmente vienen a nuestra memoria, ¿verdad? Nos provoca pensar en eso. Y sinceramente de eso vamos a hablar. El pueblo de Israel, cautivo por 400 años más, ¿verdad? Está ahí, oprimido por los egipcios. Lo tienen fajado, construyendo ciudades, haciendo ladrillo para construir las ciudades de Ramsés y otras más ahí en Egipto. Ellos eran la mano de obra barata. Suerte que en esa época no deportaban a la gente, ¿verdad? Porque le hubieran caído atrás y lo deportan, no sé para dónde, pero por eso no lo deportaron, no había para dónde deportarlo. Pero fíjense, el pueblo está oprimido, ellos oran, ellos piden libertad. Aparece alguien que se convierte en su libertador terrenal, que se llama Moisés. Hay un proceso, como sabemos, no vamos a leer el Éxodo, ¿verdad? Pero hay un proceso de unas 10 plagas que se le presentan y al final, luego de la última plaga, el faraón decide, ¿verdad? Bueno, le hicieron decidir dejar ir al pueblo. Y fíjense, lo interesante es que cuando el pueblo salen a una aparente libertad. Y digo aparente porque ahí era que apenas comenzaba el proceso de liberación y libertad del pueblo de Israel. Lo interesante es que esa liberación de la opresión no era solo una liberación física, sino que también era una liberación espiritual. Mientras ellos estuvieron ahí, aunque oraban a Dios, ellos estaban, como vimos en el caso del pueblo de Israel años después, ellos estaban también adorando dioses ajenos, como dice la palabra. Adoraban a otros dioses. Entonces, no solamente fue una liberación física de la opresión, sino que también fue una liberación para iniciar un viaje espiritual hacia establecer o restablecer la relación con Dios. Ahí comenzó en ese momento ese proceso. Entonces, ciertamente, hubo muchas situaciones que se dieron y vamos a ver algunas en un momentito, pero lo que sí es importante reconocer es que muchas veces nosotros comenzamos también un proceso de liberación espiritual y, no sé, vamos bien, pero como que las cosas no se van dando como queremos. Llega el punto que muchos hasta nos decepcionamos de decir, pero yo salí de esto, pero como dicen, de Guatemala para peor, Guatemala no están aquí, ok. De Guatemala para Guatepeor. Y realmente no, ¿verdad? Si el Señor es quien nos está librando, estamos saliendo de un lugar malo a un lugar que aunque no sea en el momento, de manera inmediata, va a ser mucho mejor de lo que nosotros teníamos antes. Entonces no podemos sentirnos decepcionados, no podemos tirar la toalla, no podemos decir, yo voy a dejar esto, yo pensé que esto era así o así, como hay los clichés que dicen, yo pensé que iba a ser el color de rosa, o yo pensé que esto se iba a dar un cambio radical de la noche a la mañana. La vida cristiana no es así. La semana pasada, para los padres de esta congregación, regalamos una gorra. Y la gorra, ¿qué símbolo tenía? ¿Verdad? Las herramientas. Somos padres imperfectos en proceso de reparación. Nosotros somos seres imperfectos en proceso de reparación y tenemos que reconocerlo. Pero nada, vamos a ver la historia de la salida del pueblo de Israel. Dice Éxodo 13, 17 al 22. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. ¿Cuántos saben qué tiempo le hubiera tomado al pueblo cruzar de Egipto a la tierra prometida si se hubieran ido por ese camino más corto? Alguien que no sea Fausto. No, ¿quién da más? ¿Quién da menos?
No. Literalmente, ellos pudieron haber llegado en 11 días. Para los que hablan otro idioma en el público, 11 days. 11 días. Ese viaje de gente, 11 días. ¿Y duraron cuánto? Vamos para allá. Dice, ¿verdad? El territorio filisteo, la ruta más corta de la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podría cambiar de parecer y regresar a Egipto. Él estaba consciente de que si lo metía por el medio y tenían que enfrentarse a los filisteos, este viaje de hombres que no tenían experiencia peleando, mujeres y niños, iban a decir, no, espérate, vámonos para atrás. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo. Me gusta esta versión. Dar un rodeo. Cuando escuchamos dar un rodeo, me puso a dar rodeo. ¿A qué estamos hablando? Mareo. Señores, ese rodeo duró 40 años, como decíamos. Por eso Dios lo hizo dar un rodeo por el camino desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El versículo 22 dice de manera muy puntual, el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. En otras palabras, la presencia del Señor siempre estuvo con el pueblo. 24/7, 12 meses al año, ¿verdad? Por 40 años. Así como el Señor trabaja, así como el Señor obra. Ahora bien, si bien es cierto, como yo decía ahorita, que la salida del pueblo de Israel de Egipto es fruto de peticiones, de oraciones, del grito desesperado, como él le dice a Moisés, mira, el clamor del pueblo ha subido delante de mí. Si bien es cierto que eso fue una respuesta en parte a eso, no debemos olvidar que esto también fue parte de cumplir una promesa, de cumplir un pacto que él había hecho años antes, 400 años antes. Igualmente, él envía a este libertador humano que se llama Moisés y les promete, como acabamos de decir, que él los iba a acompañar en todo momento. De hecho, Éxodo 3:12, no lo voy a poner en pantalla, pero Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán en este mismo monte. Entonces, cuando Dios le dice y le encarga a Moisés, se aparece en un arbusto prendido en candela y le dice, tú vas a ser el libertador. Le está diciendo, yo voy a estar contigo. Y de hecho, ustedes van a volver a este mismo lugar y van a adorar como pueblo. El Señor prometió que iba a estar siempre con ellos. Amén. Así lo hace con nosotros, así lo hace con nosotros. Miren, en el mes de mayo pasado tuve el privilegio de casar a dos parejas de esta comunidad. Bueno, a una pareja y media. Me explico. El esposo de una de las dos parejas no era de esta comunidad, pero igual la esposa sí. Porque yo sé que ya está la gente, pareja y media, espérate. Bueno, el caso es que esas dos parejas, ¿verdad? Tuvimos el privilegio de hacer la ceremonia matrimonial. Y lo interesante para mí siempre es cuando se hacen este tipo de matrimonios, de bodas, Fausto ha hecho cientos, si no miles, ¿verdad? Siempre tenemos el enfoque de recordarles que lo que estamos haciendo no es simplemente un contratico, no es simplemente una firma de un acta de matrimonio, que como muchos saben, cuando a alguno de los dos se le antoja, el contratico ese dice, bueno, vamos a anular el contrato este, vamos a rescindirlo.
Mucha gente no se casa por la iglesia. De hecho, le preguntaba yo a mi esposa ayer, ¿por qué la gente no se casa algunos por la iglesia? Y nada más en la boda civil. Y dice, ya, porque lo más fácil tú ir al juez civil y decirle, miren, vamos a anular este asunto. Si lo hacemos por la iglesia, ya hay otras implicaciones, ¿verdad? Aún los que no creen en mucho de eso de iglesia saben que es así. Ahora bien, un punto que hacemos siempre y que yo les hice a esta pareja es recordarles que estaban llevando a cabo un pacto matrimonial, no un contrato, un pacto. Y ese pacto es entre ellos dos y Dios. Entonces, a diferencia de un contrato que usted lo rescinde en cualquier momento, o da un aviso, vive los depósitos, lo que usted quiera, el pacto no es así. El pacto, como de hecho dice la coletilla cuando casamos a la persona, ¿verdad? Que es para cuándo, para 2 meses, para 6 años, vamos a dar 5 meses a ver si funciona, es para toda la vida. Y ese pacto entonces tiene ciertos beneficios. Algo que yo decía, y con esto termino esa ilustración, al final del matrimonio es, lo interesante que esta ceremonia y el matrimonio no tiene como fin la felicidad de los esposos. ¿Cómo? No. El matrimonio cristiano, ¿verdad? Y lo hemos hablado muchas veces en el discipulado de matrimonios, es un proceso que comienza con la celebración del matrimonio y lo que procura es que el uno y el otro, caminando juntos, se fortalezcan en la fe, crezcan en su relación con Dios y el uno con el otro y ambos con Dios. Ese es el objetivo del matrimonio cristiano. La felicidad, y esperamos que llegue, es un subproducto, es un derivado de que ustedes como creyentes están en una relación con Dios y el uno con el otro y con Dios, y entonces podrán ser felices. Por eso muchos cuando se casaron y fueron felices para siempre, cuando esa condición no se le da, muchos dicen, bueno, pero espérate, si no voy a ser feliz, ¿para qué me casé? Ahora bien, ¿qué tiene eso que ver con Israel? Poco, pero mucho. Si Israel sale de la esclavitud, y repito, como dije ahorita, por las oraciones, también sale en cumplimiento a un pacto que Dios había hecho con Abraham. De hecho, ese pacto tenía varias promesas, le prometía varias cosas al pueblo. La primera era que el pueblo de su descendencia de Abraham iba a tener una gran cantidad de personas, iba a ser una descendencia numerosa. También la promesa de que a través de su simiente, de su descendencia, de ese pueblo, serían benditas, bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo sucede eso con un pueblo esclavo? ¿Cómo sucede eso con un pueblo bajo la opresión de otro pueblo? Tiene que haber algo que permita que eso suceda. Lo interesante es que también ese pacto tenía un elemento muy importante y era el siguiente. Había una promesa de que se daría, era de que sus descendientes serían liberados y de que se le daría un lugar especial. Tendrían como herencia una tierra que fluye leche y miel. Entonces, si el pueblo esclavizado puede salir, es porque Dios, a través de Moisés, en respuesta a las oraciones, cumple el pacto que él había hecho. Y ese pacto inicia entonces este transitar hacia la libertad. Liberación es una cosa, llegar a vivir y a disfrutar la plena libertad es otra cosa. Por eso el merenguito por ahí que dice, ya me liberé, ¿cómo que dice? Ustedes lo saben, no se hagan que no, ¿verdad? No, Carlos, no te lo sabes. Carlos, te vimos aquí arriba el domingo pasado. Así, Hillsong, sí, yo entendí. Ya. Es en parte cierto, me liberé, no estoy bajo la opresión, pero ¿qué pasa muchas veces? Me liberé, pero ahora soy más infeliz que antes.
¿Por qué? Porque no he podido comenzar ese trayecto hacia desarrollar, hacia disfrutar la plena libertad. Y como sabemos, para ti y para mí, esa libertad solamente la podemos disfrutar en el Señor. Amén. Pero eso pasó con el pueblo de Israel. Ellos comenzaron a transitar ese camino hacia la verdadera libertad. Y realmente esa libertad no viene sin retos. Esa libertad tiene necesariamente algunos retos. Y como dice aquí esta frase, el camino hacia la libertad plena en Cristo no garantiza que será el más fácil de transitar, pero así nos asegura que la presencia de Dios estará con los suyos para guiarlos y protegerlos. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos reconocer, vivir y ser parte de. Como individuos, como personas, ¿verdad?, que hemos sido liberados de la opresión del pecado, queremos transitar hacia esa libertad plena que un día tendremos en Cristo, reconociendo que va a haber traspiés, va a haber problemas, pero como dice aquí, nos asegura que la presencia de Dios va a estar contigo y conmigo para guiarnos y para protegernos. Pensemos en los momentos que hemos tenido situaciones en nuestra vida de peligro, que han puesto nuestra vida en peligro. Aquí hay personas que han sido libradas de morir en un accidente de vehículo. Hay personas que han sido liberadas de haber muerto en un, accidente aéreo, los que vuelan mucho. ¿Verdad? Yo sé que hay algunos que vamos a volar en estos días y estamos como, no relajes, el tema para después. Pero hay muchas personas, ¿verdad?, que de una u otra manera han visto la mano de Dios intercediendo, defendiendo, cuidando, protegiendo, ¿verdad?, evitando de situaciones que pudieron ser desastrosas para su vida y para los de su entorno. Entonces vamos a creerle a Dios que es así. El pueblo de Israel pasó por ese proceso. Sin embargo, Dios le manda a un libertador. Y de hecho, un libertador que no es el más capacitado, no es el más preparado. Sabemos que era tartamudo y tenía toda una serie de complejos, pero sin embargo, a esa persona fue que Dios eligió. A ese que, ¿verdad?, se convierte en esta figura o tipo de libertador que también representa de manera avanzada, ¿verdad?, la figura de quien sería nuestro libertador, que es Cristo. Hablando sobre esto, R.C. Sproul dice lo siguiente en su libro Del polvo a la gloria. Muy interesante, si pueden buscarlo y leerlo, es bien ápero. Dice R.C. Sproul, la tarea particular que se le dio a Moisés lo convirtió quizás en la persona más importante y extraordinaria del Antiguo Testamento. Fue a través de la obra mediadora de Moisés que la nación de Israel fue establecida. Él era el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, lo que es más importante sobre el hecho de que Moisés era el mediador del antiguo pacto, en cierto sentido, es que él prefiguraba al mayor mediador que vendría más tarde, el mediador del nuevo pacto, Cristo mismo. Entonces, fíjense cómo tenemos estos paralelos entre la historia del pueblo de Israel en la opresión, saliendo hacia su libertad, con lo que también ocurre con el mundo, nosotros, las personas, en sentido general, los gentiles en este caso, los que no son judíos, siendo oprimidos por el pecado y teniendo un libertador que un día viene y nos dice, muchachos, vámonos. Vamos a ver rápidamente algunos paralelos entre el pueblo elegido y el pueblo adoptivo que somos nosotros. Quiero comenzar viendo esta parte aquí. Cautiverio y opresión. Por un lado, Israel, ¿verdad?, vive oprimido. Los israelitas estaban cautivos en Egipto, sometidos a trabajos forzados y opresión. Éxodo 1:11 lo dice claramente. Por tanto, los egipcios los esclavizaron a los israelitas, pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey.
No era que eran esclavos, que venme al colmado, dame este mandado. No. Trabajo forzado. Todos los días. Con capataces despiadados, supervisores despiadados, con látigos. Yo sé que ustedes vieron Prince of Egypt, se acuerdan más o menos. Pero era así. No era menos de ahí. Nosotros, en nuestro estado de hombre natural, tenemos una vida sin Cristo. Una vida que se describe como cautiva y oprimida por el pecado. El mundo también nos oprime y como si fuera poco, nuestros propios deseos también nos oprimen, nos esclavizan. ¿Qué trae como consecuencia? Una existencia vacía y sin propósito. Juan 8:34 dice, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Tú y yo, si no le buscamos la vuelta, somos esclavos del pecado. Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. O sea, la decisión es nuestra. Distinto al pueblo de Israel, que estaban subyugados, oprimidos, esclavizados, y por sí mismos no podían salir, tú y yo sí tenemos el poder de decisión. Tú y yo sí podemos decir, no quiero ser esclavo ya más. Me voy a liberar. Claro, no me voy a liberar yo. El Señor me va a liberar. Pero la decisión de salir de la esclavitud, de salir de la opresión es nuestra. La gracia de Dios entonces, manifestada a través de Cristo, es la base de esa liberación. Y es que solo en Cristo nosotros podemos ser liberados de la opresión. Lo segundo es, en paralelo, que la liberación ocurre por fe. Dios escucha el clamor de su pueblo y ¿qué hace? Envía a su libertador terrenal, Moisés, para liberarlos de la opresión. Éxodo 12, 31 y 37 dice, esa noche el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo a gritos, lárguense, váyanse. Hay una parte que no dice aquí la palabra. Esta gente sí, pero algo así me imagino, ¿verdad? Lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Además, ustedes hieden. Imagínense, estaban sudados, trabajando, siendo esclavos, no se bañaban mucho. Pero los mandó a que se fueran, váyanse. Tuvo que suceder lo que sucedió y sabemos la historia de la muerte de los primogénitos, incluyendo el del faraón, para que él tomara esa decisión. Las plagas y terminando con eso. Dice, esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viajes hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y niños. Se estima que eran 1,000,000 y pico, 1,200,000 o algo así. El pueblo esa noche salió. La liberación vino en parte, sí, por la fe que ellos tuvieron al orar, pero también porque el Señor, ¿verdad?, permitió que hubiera un Moisés para cumplir un pacto que él había hecho. Y algo importante de esta liberación de Israel, como yo decía ahorita, es que no solamente fue un evento físico, sino que fue una liberación espiritual. Se consuma a través de la fe en las promesas de Dios. Y ese proceso comenzó con la celebración de la Pascua y luego se consolidó y ya como que tuvo su arranque y su impulso final con el cruce del Mar Rojo. Cuando ellos ven lo que el Señor hace, primero que abre el mar, segundo que ellos pasan por tierra seca, tercero que detrás de ellos vienen persiguiéndolos los egipcios y el Señor les cierra el mar, ellos dicen, no, pero espérate, es verdad que este hombre está con nosotros. Es verdad que el Señor nos está acompañando. En el caso de nosotros, como hombres naturales, dice que los que estaban cautivos del pecado y sus propios deseos son liberados de la opresión del pecado
y la muerte a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Ese es nuestro libertador. Ese fue quien nos sacó de la opresión y nos puso en este camino hacia la libertad plena. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Así como la Pascua, ¿verdad?, se celebró con el sacrificio de un cordero puro sin mancha, nuestra liberación también tiene su inicio con este sacrificio del Cordero de Dios. Un cordero sin pecado, un cordero sin mancha. Entonces, oiga, vamos a ver esto como algo que realmente nos obliga en cierto sentido a reconocer que el Señor ha estado y sigue estando con nosotros. De que Él nos quiere llevar a transitar por ese camino, a veces desértico, a veces lleno de ciertas situaciones, y lo vamos a ver en los próximos mensajes de la serie, pero sí con la mira puesta en el llegar a la tierra prometida. Tercero, está la guía divina. Ya ahora Israel es liberado. Después de la liberación, Israel se embarcó en un viaje hacia la tierra prometida, buscando establecerse como una nación bajo el pacto con Dios. Él los guió a través del desierto con dos principales manifestaciones de su poder. Éxodo 13, 21 y 22. Como yo decía ahorita, no lo voy a leer los versículos, pero ¿qué había de noche y qué había de día? Fuego, una columna de fuego en la noche, una columna de nube, sombra en el día. Su presencia misma los estaba guiando. Y es una presencia, ¿verdad? Eran símbolos de su protección divina y una protección permanente. En el caso de nosotros como personas, hombres redimidos, los cristianos somos guiados por el Espíritu Santo. Los miércoles, en el culto de mitad de semana, estamos viendo Gálatas 5, 22, 23, que es fruto del Espíritu. Ya vimos amor, ya vimos alegría, ya vimos paz. Hay un testimonio muy bonito, espero que la hermana que predicó sobre paz lo dé algún día. Y ahora viene el resto del fruto del Espíritu. Así que si no está yendo los miércoles, se están perdiendo de un manjar, de un banquete. Aprovechen. Casa Misionera, todos los miércoles de julio y agosto a las 8 de la noche hay brindis. Bien, pero estamos hablando de lo que el Espíritu hace en nuestra vida, de cómo el Espíritu se manifiesta. El Espíritu ciertamente se manifestó y se manifiesta en nosotros, siendo, al igual que lo fue Dios con el pueblo, siendo nuestra guía en cada momento. Romanos 8, 14, 16 y 26, 27, esto sí lo quiero leer, dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Además, dice el versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es interesante, y voy a tomar a mi hermano Jochi y a su hijo Bruno como ejemplo. Bruno, el hijo de Jochi, está comenzando a hablar, pero mientras tanto él se está comunicando ¿cómo? Con gemidos, con gruñidos, con señas. Y la comunicación fluye. Hay entendimiento entre ellos. Papá e hijo se entienden. De hecho, Acuarela, esa muestra gratis de niña que ustedes ven por ahí, óyeme, ahí hay. Son como 20 años empacados en 4. Acuarela, ¿verdad? También se entiende con su hermanito. Hay comunicación, fluye la comunicación. Y muchas veces no tiene que haber, de hecho no las hay a veces, las palabras.
así obra el Espíritu Santo con nuestro espíritu. No son necesarias las palabras. Muchos de los que estamos aquí sabemos de lo que yo estoy hablando porque hemos sentido ese susurro o ese empujoncito de parte del Espíritu Santo. Cuando el Señor le haga así, el Espíritu le haga así, vaya. Primero ore para confirmar que es el Espíritu, ¿verdad? Pero vaya. Dice aquí, y el Padre, quien conoce a cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Entonces el Espíritu está haciendo esa obra de ser nuestro protector, nuestro acompañante, como hablábamos estos días del Paracleto, esa sombra, ¿verdad? Ese abogado, ese consolador, todos esos atributos los tiene el Espíritu Santo. Pero dejémonos, ¿verdad?, de que Él se convierta y pueda ejercer su rol en lo mejor de las posibilidades. Por último, y con esto vamos terminando, la búsqueda de identidad y propósito. De estar oprimidos a ser liberados, a comenzar, ¿verdad?, este proceso de caminar hacia una tierra prometida y ahora, en ese proceso de llegar hasta allá, nosotros buscar, como le pasó al pueblo de Israel, su identidad y su propósito. Y quiero detenerme aquí un momentito para que pensemos nosotros, o sea, estamos en este camino, ya estamos transitando el camino de la fe. Pero muchas veces algunos, creo que era mi esposa ayer, no sé quién decía, teníamos un asunto familiar, que a veces hay gente que como que se tiran en el tubo, ¿verdad?, en el flotador, y dejan que la corriente lo lleve para donde la corriente vaya. Es lo más cómodo, es lo más divertido, pero no es lo más conveniente para nosotros. En muchos momentos vamos a tener que nadar en contra de la corriente, hemos hablado de eso aquí abundantes veces. Muchas veces vamos a tener que bajarnos de ese elemento que nos ayuda a flotar y fajarnos a dar brazadas. A veces van a ser para competir, a veces van a ser para salir de donde va todo el resto del que está flotando o nadando. El pueblo de Israel tuvo que pasar por este proceso de identificar, de buscar, entender cuál era su verdadera identidad como pueblo y su propósito. Dice aquí que la búsqueda de identidad y propósito de Israel en el desierto es un tema central en la historia judía. Este periodo fue un tiempo de prueba y de purificación, en el que el pueblo de Israel, al ser liberado de la opresión de Egipto, se encamina a forjar una nueva identidad como nación, ahora bajo el liderazgo de Dios. Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debe transmitir a los hijos de Israel. Entonces, esta búsqueda de identidad de Israel no es solamente un tema central del pueblo judío, sino de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento. No solamente en Éxodo aparece, ¿verdad?, señalado este hecho, está en Números, está en Deuteronomio, hay muchísimos pasajes más y se hace referencia en el Nuevo Testamento también de que el pueblo de Israel tuvo que definir quiénes ellos eran antes de llegar hacia dónde iban. El hombre redimido, tú y yo, que hemos pasado ya por estos procesos anteriores, ahora, como iglesia, como cuerpo de Cristo, buscamos descubrir nuestra verdadera identidad como comunidad redimida y también buscamos definir y entender cuál es nuestro propósito en el mundo. Todo eso mientras lo hacemos reflejando el amor y la verdad de Dios. Pero tú y yo tenemos que ponernos en esto. Tú y yo tenemos que buscar saber cuál es nuestra verdadera identidad y cuál es nuestro propósito. Yo relato con algunas personas cercanas a mí cuando fulana tal, yo no sabía, y tú viste que, pero yo no, ¿quién me? Digo, pero ven acá, tú estás aquí para funcionar cada 5, 8, 10 años cuando hay censo.
Oiga, ¿cuántas personas viven aquí? Bueno, somos 3. Ok, ya, tú cumpliste tu propósito, los próximos 10 años te puedes ir y dormirte y no hacer nada. Perdón, si estoy ofendiendo a alguien. Pero hay gente que vive así la vida. Pasé un numerito más cuando venga el censo. El cristiano no puede adoptar esa actitud. Tú y yo, como creyentes, como seguidores de Jesús, como discípulos de Cristo que hemos dicho aquí que queremos ser o seguir siendo, tenemos cosas específicas que debemos de hacer. Termino leyendo este pasaje, esta sección, ¿verdad? Dice así, 1 Corintios 12, del 12 al 13 y 25 y 27. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces tú y yo, como parte importante del cuerpo de Cristo, tenemos una función, tenemos un rol, tenemos un propósito. Enfatizamos mucho en la clase de nuevo miembro el tema de los dones, ¿verdad? Y tenemos una pruebita de dones. Mucha gente dice, yo no sé cuáles son mis dones. Bueno, a la pruebita, vamos a ver qué pasa. Hemos tenido conversaciones con algunos. La semana pasada, el miércoles, me reuní con un hermano a que le salieron unos 3 dones ahí, pesados. Él me dijo, busqué ayuda, le pregunté a mi esposa, le pregunté a mi suegro, pero todavía estamos en esto. Y vimos un proceso inicial de por qué esos pueden ser los dones que el Señor le ha dado y cómo el Señor quiere que los use. Y cómo Él cabe dentro de ese cuerpo de Cristo para ser parte y para ayudar a las demás partes del cuerpo de Cristo. Entonces, al comprender cómo opera este cuerpo de Cristo, la iglesia debe reconocer que entonces no puede operar como una institución. Y de nuevo lo decimos en la clase de nuevos miembros, la iglesia no es una institución, sino que es ¿qué? La palabrita que usamos, ayúdenme los que tuvieron la clase más reciente, si no le vamos a quitar el diploma. Decimos que no somos una institución, sino que somos un organismo, ¿verdad? Un ente vivo. Somos un cuerpo, somos un organismo. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una parte en ese organismo. Amén. Y nada, vamos a seguir hablando de estos temas durante este próximo, ¿verdad? Este mes de agosto ya, concluyendo con nuestra tradicional celebración, que ya pronto tendremos más información. Pero vamos a pensar cómo nosotros venimos de ser liberados de la opresión y comenzamos a transitar el camino hacia la libertad plena. Les pido que se pongan de pie, por favor. Y quiero, a los que están aquí en esta mañana, no voy a señalar a nadie, pero cada quien sabe su situación y condición delante del Señor. Los que están aquí en esta mañana que aún no han comenzado a transitar ese camino hacia la libertad, hoy es un buen día para tomar el primer paso, para dar ese primer paso. Y quizá el paso es simplemente decidirse a transitar en la libertad. Puede ser que el paso sea el anterior necesario, que es ser liberado de la opresión, de la cautividad, del yugo del pecado. Y si ese es tu caso en esta mañana, te pido que en lo que estamos orando un momentito medites sobre cómo vas a poder dar ese paso. Y yo voy a orar y sé que también mis hermanos del grupo de alabanza van a hacer una invitación. Pero quiero que vayamos pensando en eso. Hoy hemos visto con esto apenas un puñado de ejemplos. O sea, la Biblia está llena de muchas más
comparaciones, muchos más contrastes entre el pueblo de Israel y nosotros como el pueblo adoptivo de Dios. Pero en cada uno de los casos vamos a ver que necesariamente hay un antes y un después. Hay un momento en que hay que tomar una decisión propia. Hay un momento en que tenemos que reconocer que no estamos caminando por el camino y que si lo estamos haciendo, muchas veces lo hacemos como pasó con la mujer de Lot, mirando hacia atrás. Y eso no es lo que Dios quiere. Así que te pido que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a pensar, ¿no? Vamos a entender y a ser agradecidos realmente de que gracias a este nuevo pacto que Jesucristo ratificó, ¿verdad? El pacto antiguo y el nuevo que Él estableció, tú y yo podemos ser liberados de la opresión del pecado. Tú y yo podemos tener una vida nueva en Cristo Jesús. Y lo interesante es que el pacto anterior, ¿verdad?, tenía una base fuerte en cumplir mandamientos, en cumplir leyes, en tener que hacer cosas de una manera ritualística, porque si no, no pasaban. Sin embargo, este nuevo pacto en Cristo es un pacto basado en la gracia, basado en el perdón, inclusive muchas veces antes de que nosotros hagamos lo que no debemos de hacer. Así que vamos a darle gracias a Dios por esto. Y sobre todo vamos a darle gracias a Dios porque como congregación, como iglesia, el círculo a través de estos 20 años, ¿verdad?, que comenzaron con precisamente la salida de un grupo de jóvenes que se congregaba en una iglesia metodista aquí en la ciudad, desde la salida de ese lugar hacia donde Dios los estaba enviando. Y al igual que en el caso del pueblo de Israel, esa salida se hizo en fe. Esa salida se hizo confiando de que Dios iba a tener el control en lo que sería su futuro. Y gracias a la fe de unos cuantos que comenzaron ese grupo y que aún están entre nosotros, hoy 20 años después, estamos en esta ruta hacia la libertad en Cristo. Así que vamos a dar gracias a Dios por todo esto, por el favor de Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana una vez más por tu presencia aquí entre nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas. Y sobre todo, gracias porque tú eres quien nos libertas. Tú eres quien nos saca de la opresión del pecado y nos pones a transitar, Señor, en esta ruta hacia la libertad plena, sabiendo que un día llegaremos a la tierra prometida que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra que nos muestra, Señor, cómo podemos seguir obrando dentro de tu voluntad. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía, que nos protege, que nos ayuda, Señor, en cada aspecto, que intercede por nosotros, Padre, con gemidos que no se pueden decir, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque todo esto tú lo haces por tu amor para cada uno de nosotros. Mira aquellos que están aquí en esta mañana, Señor, que no han comenzado aún este trayecto, los que aún no han sido liberados, Señor, de las garras del pecado, de la opresión, Señor, y el cautiverio que tiene el pecado en nuestras vidas, Señor. Así que pedimos que tú, a través de lo que hemos hablado hoy, Señor, toque sus corazones para que esa decisión la puedan tomar. Que tu Espíritu les guíe y les acompañe en ese proceso, Señor. Y por el resto de nosotros te damos gracias porque ya, Señor, estamos encaminados y tenemos, Señor, delante de nosotros tus promesas, Señor, sabiendo que tú vas a ser fiel para cumplirlas, Señor, en nuestras vidas. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a quedarnos en pie para seguir adorando.